Erling Haaland terminó el Mundial 2026 sin ganar el Balón de Oro del torneo, sin ganar la Bota de Oro y sin ganar la Copa. Noruega cayó en cuartos de final, y aún así Haaland terminó el torneo como uno de los grandes protagonistas del Mundial. ¿Cómo es posible tener un Mundial histórico sin levantar ningún trofeo? Eso es exactamente lo que vamos a diseccionar hoy con datos que probablemente nunca has visto juntos en una sola visualización. Bienvenidos al canal donde los datos del fútbol cuentan historias que el marcador no puede contar. Hoy armamos un top 5 de razones respaldadas por números reales por las que Erling Haaland, con 26 años recién cumplidos, representa uno de los fenómenos deportivos y económicos más extraordinarios de su generación. Y hay un número que resume perfectamente el fenómeno: 220 millones de euros. Esa es la valoración de mercado actual de Haaland según Transfermarkt, empatado con Lamine Yamal como el jugador más valioso del mundo. Si ese número todavía no te parece impresionante, espera a que lo pongas en contexto con Van Nistelrooy, Shearer y Cristiano Ronaldo, porque el objetivo de este video no es decirte que Haaland es mejor que todos ellos, es mostrarte qué tan diferente es su curva de crecimiento. Número 5. El jugador que ganó el Mundial sin ganarlo. Empecemos con la contradicción más brutal del torneo. España ganó el Mundial 2026, derrotando 1-0 a Argentina en la final con un gol de Ferran Torres en el minuto 106. Haaland y Noruega, en cambio, llegaron hasta cuartos de final antes de caer 2 de enero contra Inglaterra. Eso significa que sobre el papel Haaland perdió. Pero ahora viene el dato que cambia completamente la conversación. Durante el Mundial, Haaland fue el jugador que más seguidores ganó en Instagram. Sumó aproximadamente 321 millones de nuevos seguidores, pasando de unos 406 millones a más de 72 millones. Incluso superó a la enorme sorpresa viral del torneo, el portero de Cabo Verde Bosinha, que ganó alrededor de 294 millones. Y eso ocurrió mientras Noruega disputaba su primer Mundial desde 1998. Aquí viene el giro. Antes del torneo, la conversación estaba dominada por Messi, Mbappé, Ronaldo y las grandes selecciones favoritas. Haaland tenía otra historia que contar. No llegaba con una selección acostumbrada a ganar mundiales. Llegaba con Noruega, un equipo que llevaba 28 años sin aparecer en la competición, y terminó llevando a su país hasta los cuartos de final por primera vez en toda su historia. Y todavía hay algo más. Haaland terminó su primer mundial con 7 goles. Messi, Mbappé y Cristiano Ronaldo habían combinado apenas 6 goles en sus respectivos debuts mundialistas. Haaland necesitó un solo torneo para superar la suma de los 3. No ganó la Copa, pero convirtió su debut mundialista en una presentación histórica. Número 4. El récord que parece imposible para un debutante mundialista. Cuando hablamos de debuts mundialistas de delanteros de élite, hay un patrón conocido. Muchos de los grandes goleadores necesitaron más de un torneo para dejar su marca. Haaland no. Terminó su primer mundial con 7 goles en 5 partidos, igualando la cifra que Gregor Zlato consiguió en 1974. De hecho, antes de Haaland, el último jugador que había marcado al menos 7 goles en su primer mundial era precisamente Lato, y lo hizo con una eficiencia brutal. Haaland disputó 465 minutos en el torneo y marcó 7 goles. Eso equivale a aproximadamente 1,35 goles por cada 90 minutos. Pero no fue simplemente una acumulación de goles. Haaland marcó en 4 de sus 5 partidos y consiguió 3 dobletes, contra Irak, Senegal y Brasil. FIFA destacó precisamente esos 3 partidos múltiples como una de las grandes actuaciones ofensivas del torneo. Y aquí llega la parte que cambia la narrativa. Durante años, una de las críticas contra Haaland era que todavía no había demostrado lo que podía hacer con Noruega en un gran torneo, que era un depredador de clubes, que su contexto en Manchester City era demasiado favorable, que faltaba verlo en el escenario más grande. Pues en su primer mundial respondió con 7 goles, llevó a Noruega hasta cuartos y eliminó a Brasil con un doblete en octavos. Noruega nunca había llegado a unos cuartos de final mundialistas. Haaland lo consiguió en su primer intento. El argumento de que no podía trasladar su producción goleadora al fútbol internacional recibió un golpe bastante fuerte. Número 3. La visualización del valor. Haaland vs los grandes del pasado. Este es el núcleo del video, la visualización que nos llevó semanas construir. Pusimos a Haaland, Shearer, Van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo en un mismo gráfico, valor de mercado estimado, cruzado con la edad de cada jugador. Y aquí tenemos que hacer una aclaración importante. Comparar valores de mercado de distintas épocas no es exactamente lo mismo que comparar goles. El mercado de fichajes cambió radicalmente, pero incluso con esa diferencia el número de Haaland es extraordinario. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, estaba valorado en torno a 90 millones de euros a los 25 años según las estimaciones de mercado utilizadas habitualmente en aquella época. Van Nistelrooy tuvo un valor de mercado muy inferior al de las estrellas actuales, mientras que Alan Shearer llegó a convertirse en el fichaje más caro del mundo cuando pasó del Blackburn al Newcastle. Y entonces aparece Haaland, 220 millones de euros.
La última actualización de Transfermarkt después del Mundial colocó a Haaland y Yamal en esa cifra, convirtiéndolos en los primeros jugadores en superar los 200 millones de euros de valoración en esa base de datos. La subversión narrativa aquí es importante. No podemos decir simplemente, 220 millones significa que Haaland es mejor que Ronaldo. Eso sería absurdo. Pero sí podemos decir algo mucho más interesante. La valoración económica que alcanzó Haaland a esta edad no tiene precedentes en la base de datos moderna de Transfermarkt. Y cuando lo cruzas con producción goleadora, la anomalía se vuelve todavía más interesante. Haaland lleva 112 goles en 132 partidos de Premier League. Eso le da el mejor promedio de goles por 90 minutos de la historia de la competición entre los jugadores que cumplen los criterios estadísticos de comparación. Van Nistelrooy, Shearer, Ronaldo y otros delanteros históricos tuvieron cifras extraordinarias. Pero ninguno comenzó su historia en Inglaterra con una producción tan explosiva. Y eso nos lleva directamente al siguiente número. Número 2. El goleador histórico de la Premier League. Con la leyenda todavía lejos, Haaland estableció en su primera temporada en la Premier League un récord que parecía imposible. 36 goles en una sola campaña. Superó los 34 que habían conseguido Andy Cole y Alan Shearer en temporadas de 42 partidos. Haaland necesitó apenas 35 apariciones para marcar sus 36. Ese solo hecho ya sería suficiente para un video completo. Pero la historia de Haaland y la Premier League tiene una capa mucho más profunda. En la temporada 2025-26 volvió a terminar como máximo goleador de la competición. Marcó 27 goles y consiguió su tercera bota de oro de la Premier League, después de las que había ganado en 2022-23 y 2023-24. Ahora viene el giro. La gente empieza a hablar de Haaland como si ya fuera el máximo goleador histórico de la Premier League. No lo es, ni remotamente. Actualmente suma 112 goles en 132 partidos y aparece alrededor del puesto 25 de la lista histórica. Mientras tanto, Alan Shearer sigue siendo el rey con 260 goles, seguido por Harry Kane con 213 y Wayne Rooney con 208. La diferencia entre Haaland y Shearer es de 148 goles, una barbaridad. Pero aquí viene el dato que hace que la conversación se vuelva interesante. Shearer necesitó 212 partidos para llegar a 150 goles en la Premier League, el récord de velocidad para alcanzar esa cifra. Haaland todavía está a 38 goles de llegar a 150, y ya tiene 112 en apenas 132 partidos. Eso no significa que vaya a romper automáticamente el récord de Shearer. Dependerá de lesiones, minutos, temporadas, decisiones de carrera y hasta de si permanece toda su trayectoria en Inglaterra. Pero la matemática deja una pregunta abierta. ¿Qué pasa si mantiene siquiera una parte de este ritmo durante los próximos años? Porque una barrera que parecía intocable durante décadas empieza a verse por primera vez como un objetivo posible. Número 1. El dato que reescribió la historia. Haaland, Noruega y el Mundial. El número 1 no es solamente un dato de goles. Es la convergencia de todo lo que hemos visto, el valor de mercado, los récords goleadores, las redes sociales, el impacto internacional y sobre todo, una selección que volvió a creer. Todo parte de un hecho que hace apenas unos meses parecía improbable. Noruega regresó al Mundial 2026 después de 28 años de ausencia. La última aparición había sido en 1998 y Haaland fue la principal figura de esa clasificación. Terminó la fase europea con 16 goles en 8 partidos, siendo el máximo goleador de las eliminatorias y alcanzando la misma cifra que Robert Lewandowski había conseguido en la clasificación para Rusia 2018. Además, marcó en cada uno de los 8 partidos de clasificación. Y entonces llegó el Mundial. Haaland marcó 2 veces contra Brasil para eliminar a la selección 5 veces campeona del mundo y enviar a Noruega a sus primeros cuartos de final mundialistas. Brasil quedó eliminado en octavos, su eliminación más temprana desde 1990. Y aquí está la visualización que realmente importa. Si tomas los 16 goles de Haaland en la clasificación, los 7 del Mundial y sus 112 goles en la Premier League, la curva de producción es extraordinariamente agresiva. Pero hay que tener cuidado con una cosa. No podemos sumar estas cifras y presentarlas como si fueran una misma competición. No lo son. Son contextos completamente diferentes. Lo que sí podemos hacer es observar la velocidad con la que Haaland está acumulando récords en cada escenario. En la Premier League, 36 goles en una temporada. En las eliminatorias mundialistas, 16 goles en 8 partidos. En su debut mundialista, 7 goles. Y en redes sociales durante el Mundial, signo +3 2.1 millones de seguidores. Eso ya no es simplemente un delantero que marca muchos goles. Es un jugador que está produciendo números históricos en diferentes dimensiones al mismo tiempo, y el impacto cultural completó el círculo. Después de eliminar a Brasil, Haaland lideró la celebración Viking Road de Noruega, una de las imágenes más reconocibles del torneo. FIFA destacó ese momento como uno de los grandes recuerdos de la Copa. El jugador que no levantó la copa, el jugador que no ganó el Balón de Oro, el jugador que tampoco ganó la Bota de Oro.
Y, sin embargo, terminó el Mundial con 7 goles, un récord de debut que no se veía desde 1974 y una selección noruega que llegó donde nunca había llegado antes. Ese es el fenómeno Haaland. Bien. 3 datos para que te quedes con ellos y los discutas hoy. 1. Haaland terminó su primer mundial con 7 goles, igualando la cifra de Gregor Zlato de 1974 como la mayor cantidad conseguida por un jugador en su debut mundialista desde entonces. 2. Su valor de mercado actual es de 220 millones de euros, empatado con Lamine Yamal en la valoración más alta registrada por Transfermarkt. 3. Haaland tiene 112 goles en 132 partidos de Premier League, mientras Alan Shearer sigue liderando la clasificación histórica con 260. La brecha parece gigantesca, pero por primera vez hay un delantero cuya velocidad goleadora hace que la pregunta deje de ser ¿alguien romperá el récord de Shearer? Y empiece a ser ¿será Haaland? Y antes de irte, la pregunta para los comentarios. ¿Crees que Haaland puede superar los 260 goles de Alan Shearer y convertirse en el máximo goleador histórico de la Premier League? Escribe sí o no, porque ahora sí tenemos suficientes datos para empezar a discutirlo seriamente. Nos vemos en el siguiente. Y no olvides suscribirte al canal para más datos de fútbol.